buenas. Soy el doctor Fernando Millán, de la Clínica Dermatológica Dr. Gabriel Serrano. Ya nos conocemos y casi siempre cuando se aproximan estas épocas del año, sacamos algún tema importante relacionado con la exposición solar. Les vamos a recordar sobre todo las medidas más importantes de fotoprotección. Nosotros recibimos radiación solar y nos llega a nosotros según el espectro de esa fracción que recibimos, o bien ultravioleta A, B, C, que es la que está parada por la capa de ozono, también infrarrojos y también espectro visible. ¿Por qué es importante esta radiación solar? Pues porque todavía sigue siendo muy de moda el que la persona bronceada, esa persona que tiene ese aspecto bronceado, es sinónimo de salud o de belleza y también de un buen estatus económico. Y a la vez porque cada vez realizamos más ejercicios, más deportes, más actividades al aire libre. Y muchas veces nos olvidamos de cuál es el efecto negativo, que es el fotoenvejecimiento y el cáncer de piel. Hay factores que tenemos que saber y conocer de la radiación solar. Esos factores son, en primer lugar, que, por ejemplo, cuando está el día nublado, los rayos solares atraviesan igual las nubes. Lo que pasa es que tenemos menos sensación térmica de calor, pero la ultravioleta B llega igual. También tenemos la contaminación que frena parte de esa luz ultravioleta. Igualmente, la capa de ozono, cada vez que perdemos un 1% de la capa de ozono, aumentamos en un 1% la radiación que nos llega. Y también tenemos, por otra parte, lo que es el calentamiento global, que hace que cada 10 años aumente la radiación en un 4% aproximadamente. Otros factores importantes son geográficos. La latitud, cuanto más cerca estamos del Ecuador, más recibimos también de los trópicos, más radiación solar. La altitud, cada 300 metros que ascendemos, incrementamos en un 4% lo que es la radiación solar. Y luego tenemos algunos factores que son un poco más secundarios e importantes, como es, por ejemplo, época de verano, más incidencia solar, y luego evidentemente hay unas horas solares que son evitables siempre que se pueda, que es desde las 12 hasta las 5 de la tarde. Pero aparte también hay que conocer que la radiación solar se refleja. ¿Qué significa? Por ejemplo, algo que a lo mejor ustedes desconocen, la nieve refleja hasta en un 85% la radiación solar, la arena hasta en un 25%, el agua hasta en un 17% y luego la hierba y el asfalto respectivamente entre un 3 y un 2% aproximadamente reflejan la radiación solar. En consecuencia, cuando nos llega esa radiación solar a nosotros, ¿qué podemos obtener? Pues unos efectos agudos, como pueden ser las quemaduras solares, la pigmentación, también es verdad que colabora a sintetizar la vitamina D, y luego unos efectos crónicos a largo plazo, los más importantes, fotoenvejecimiento, repito, y cáncer cutáneo. ¿Qué defensas tenemos frente a esto? Pues nosotros nos defendemos de una forma natural con el pelo, con la sudoración, con el engrosamiento cutáneo, con la reparación del ADN que tenemos también, con la pigmentación y el bronceado. Y junto a estas medidas naturales, también tenemos las medidas que son por nuestra parte. ¿Cuáles son? La fotoprotección. Aquí les marco en esta diapositiva las principales medidas que tenemos que señalar. Por ejemplo, aplicar el protector, como siempre decimos a los pacientes, entre 20 minutos o media hora antes de salir. En segundo lugar, que es importante recordar que solamente protegen 2 horas. Cada 2 horas hay que renovar, que eso muy pocas veces lo sabemos. El protector hay que renovarlo cada 2 horas. Aplicarlo con un factor de protección de unos 30, por ejemplo. Un factor de protección 30 y en todas las zonas, como es las orejas, dorso de manos, cuello, labios. Es importante, como siempre, respetar la hora de exposición solar. Evitar la exposición desde las 12 hasta las 4 o las 5 de la tarde. Recordar también, por ejemplo, que los niños menores de 6 meses no tienen que tomar el sol, que tenemos que además cubrirnos con la ropa adecuada, gorros, gafas de sol, y luego algunos detalles como, por ejemplo, pues que bueno, las actividades al ocio que hacemos cuando estamos en días nublados no nos protegen del todo. Otros detalles más importantes serían, por ejemplo, recordar hay que hidratarse, hay que secarse muy bien después del baño porque si no tenemos el efecto lupa de las gotas que nos quedan. ¿De acuerdo? Entonces son detalles que ustedes tienen que tener presentes. Y también mirar siempre la caducidad que tiene ese protector solar. Pero, ¿por qué estamos comentando hoy este tema de la fotoprotección? Para ligarlo a lo que es el cáncer cutáneo, que es para mí lo más importante que les tengo que decir esta tarde. Por ejemplo, el cáncer cutáneo, según la OMS, es el cáncer más frecuente que existe. Diagnosticamos alrededor de unos 4.000 nuevos casos al año de melanoma, y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Y cómo podemos defendernos o cómo actuar? Lo que se llama una prevención primaria o una prevención secundaria. Pues lo primero sería conocer cuáles son los factores de riesgo que ya se los he adelantado un poco a ustedes y saber si yo soy persona de riesgo o no soy persona de riesgo. ¿Cuáles son esos factores? El trabajo al sol es un trabajo de riesgo, los deportes al sol también, vacaciones o baños de sol en piscina o playa también, y naturalmente cuando estamos en cabinas de bronceado también son factores de riesgo.
Por eso cuando nos viene un paciente le decimos que evite sobre todo esas actividades. ¿Soy una persona candidata a riesgo? Si soy pelirroja, sí. Si soy de piel clara, por ejemplo, y me bronceo poco, también. Si tengo muchos nebus y muy grandes, también es importante. Y si tengo una historia familiar de melanoma, evidentemente. Y si tengo además algún factor de inmunosupresión, evidentemente. Una vez que tenemos estos riesgos conocidos, ¿qué son los datos o signos de alarmas de una pega que tengamos? Lo que se llama el ABCD y E. ¿Qué significa? Si son asimétricas, si tienen un color asimétrico o abigarrado, si tienen unos bordes irregulares, si tienen un diámetro mayor de 6 milímetros o si hay un cambio en su evolución. En ese caso, cuando tenemos una sospecha de alguna lesión, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, autoexplorarnos. Es la parte activa nuestra, de nuestra pareja y de nosotros mismos. Vigilar en cualquier zona del cuerpo, en las orejas, en las uñas, en genitales, en plantas de pies, mediante fotos, incluso hay aplicaciones en los móviles que nos permiten conocernos mejor. Y en segundo lugar, lo más importante, cuando tengamos alguna lesión sospechosa, acudir al dermatólogo. Y entonces nosotros actualmente disponemos de instrumentos muy valiosos para afinar más en ese diagnóstico. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que se llama la dermatoscopia. Esto es un dermatoscopio manual. Para ustedes yo les diría que esto es como una lupa con una luz especial polarizada que permite identificar mucho mejor si esa lesión que estamos viendo es maligna o no. Y aparte de esa dermatoscopia manual, tenemos lo que se llama dermatoscopia digital, que nos permite hacer como un mapeo de esa espalda, por ejemplo, y ver si de un año a otro van apareciendo nuevas lesiones, si han cambiado en algún aspecto o no han cambiado en algún aspecto. Yo creo que esto es un ofrecimiento, un instrumento muy valioso para cuando tenemos alguna duda diagnóstica. Y yo creo que un poco es eso lo que yo quería recordarles en vísperas de la época de verano. La fotoprotección, mirar la cara oculta del sol en prevención de cáncer y de fotoenvejecimiento y, como siempre, muchas gracias por su atención.